Gracias, gracias, gracias. Esos aplausos son ustedes un público muy amable y finalmente llegó el momento más esperado que era el de las devoluciones. Por lo menos lo era en la medida en que éramos un taller de dos coordinadores. Pero ahora eso que ustedes están viendo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Me he quedado sin él. Y no solo no está él, sino tampoco está... ¿Dónde está la mancha? Empiezo a preguntarme si esto es para siempre, si es grave. Realmente no lo sé. Creo... Ah, acá me está llegando un papel. A ver. Tenemos a tu amigo. Si no querés que lo hagamos boleta, venite hasta México ya. Firma el cartel de Sinaloa. Bueno, por eso decíamos que no sé de qué coordinador me hablaban y qué sé yo. Llegamos al taller individual con Mauro Lococo. Sí, ¿para qué necesitaríamos otra mirada si no es necesaria? Adiós, esto es lo que siempre quise, tener un taller para mí. Maldición, romperé las cadenas que me sometían y ahora voy a hacer lo que quiero. No sé qué es lo que quiero, pero bueno, lo voy a hacer igual. Llegó el taller mientras nuestro coordinador sigue secuestrado por el cartel de Sinaloa. Nosotros vamos a seguir avanzando porque la literatura está mucho más allá de los hombres y de los nombres. Aunque no sé cuán lejos está de un nombre como Ricardo. Pero bueno, no importa. Decíamos, hoy vamos a hablar de algunas cositas que no necesariamente son estrictamente ars poéticas o programáticas literarias, sino que vamos a hablar un poquito de las consignas, porque liberado de este sujeto tan desagradable con el que fui obligado a coordinar, incluso a latigazos, ahora puedo decir lo que yo siempre quise decir. Por ejemplo, ya está, lo dije, y todas las otras cosas que he reprimido ahora las voy a decir. Bien, hablemos un poquito de la literatura y especialmente de las consignas. Algunas de las consultas por inbox y de algunos alumnos presenciales y de algunos alumnos virtuales y de mucha gente y además algunas consultas de mis propios parientes apuntan siempre a lo mismo. ¿En qué medida aparece la originalidad de los participantes del taller provocada por estas consignas? ¿Hasta qué punto no está regulada su obra por las consignas? ¿Y cuál es el aporte específico que hace cada autor en ellas? Y la pregunta que está relacionada con esta anterior es, ¿en qué medida es que uno empieza a trabajar y reelaborar los textos a partir de las devoluciones? ¿Y por qué son tan generosas las devoluciones y no marcan específicamente los errores? Estas dos cuestiones se van a resolver en algunas palabritas que vamos a decir, ¿no, Santiago? Claro. Vamos a decir en esta devolución. Sobre la cuestión de la originalidad, la estructura y las consignas. Piensen esto. En general, uno llama consignas a propuestas de laburo que están muchas veces inspiradas en textos o en la estructura o composición de algunos textos que uno ha leído. Textos canónicos y eficaces, a veces no tan canónicos, pero sí eficaces. Ahora bien, estas consignas, sobre todo especialmente las de 10 pasos que solemos utilizar, por supuesto tienen 10 pasos porque son caprichosas, ¿no? Es decir, no hay nada en el número 10 que las haga eficaces. Pero tienen en general al menos la pretensión de preproducir un texto. Y preproducir un texto implica, digamos, generar toda la información necesaria y eventualmente los recursos o procedimientos literarios necesarios para tratar un problema, ¿no? Un tema, una cuestión que finalmente se traduce en texto literario. Ahora, este laburo de consignar implica de alguna manera preparar la mesa.
Pero hay una cuestión que en todas las consignas aparece bajo el número 10, que es reúna este material, integre este material en un texto, que ahí está la consigna sin decir. ¿A qué me refiero a la consigna no dicha, la consigna sin decir? Me refiero precisamente a que una vez puestos todos esos materiales a la mesa, esa cosa tan sencilla como decir reúna o integre, es la cuestión más difícil, más subjetiva y más creativa de todos los alumnos. Porque naturalmente con ese tipo de material, que por cierto ya es distinto en cada caso, porque cada uno ha producido materiales distintos, aunque puedan ser agrupados en la misma clase de material, porque han sido producidos por la misma consigna, esos materiales, igual, cuando tienen que ser reunidos o integrados en un texto, efectivamente disparan un criterio que solo posee el autor. Y ese criterio tiene que ver con intención, orientación, ideología, experiencias previas, psiquis, es decir, una amalgama de variables que ninguna consigna puede reunir ni manipular. Entonces ahí hay algo interesante porque efectivamente esos materiales son reunidos, integrados, trabajados desde perspectivas muy diferentes según cada autor. Y es ese matiz que el autor agrega lo que se constituye finalmente en el núcleo fundamental del texto. Porque claro, esos materiales son reunidos o integrados según principios jerárquicos diferentes. ¿Qué quiero decir? Para alguien un fragmentito de diálogo se va a convertir en quizás el punto central de una narración, mientras que para otro ese fragmento de diálogo prácticamente va a aparecer como en una función secundaria o incluso más peinado, elaborado el texto, quizás directamente va a desaparecer. Del mismo modo que un personaje o un tipo de personaje en cierto tipo de relación con otro aparece muy como protagonista prácticamente en un texto y quizás en otro aparezca relegado a un segundo plano. Esto tiene que ver con que el énfasis y la forma de apropiación de la consigna en cada sujeto es distinto, razón por la cual quizás el elemento 1, 3 y 7 son los elementos cruciales para la realización de una consigna en el alumno A, mientras que para el alumno B los elementos cruciales del texto que se elabora a partir de la misma consigna quizás son los elementos 2, 4 y 7. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hete ahí que la forma de apropiación determina cuál es la forma de utilización de esos materiales. Y eso es lo que garantiza que a la luz de una misma consigna nunca salgan dos textos que se puedan reconocer como provenientes de la misma fuente. En ese sentido, eso es lo que nos deja tranquilos como coordinadores, digamos, que si compiláramos todos los textos por consigna y sacáramos la consigna, nadie se daría cuenta de que pertenecen a la misma propuesta de trabajo. Esa forma de apropiación es precisamente lo que constituye lo individual, lo original y lo subjetivo. Y en cierto modo se relaciona con la forma en que también nosotros nos relacionamos con el mundo. Todos pertenecemos al mismo mundo, aun cuando tengamos experiencias diferentes de él. Entonces, la forma en que moldeamos esa experiencia para expresarnos también nos hace originales. Así que tampoco hay por qué preocuparse de que partamos de las mismas consignas, porque efectivamente la forma en que experienciamos esas consignas es radicalmente diferente en cada caso. En relación con eso es que en el próximo bloquecito de esta devolución, o en el epílogo más que próximo bloquecito, vamos a retomar la segunda cuestión que enunciamos y que es por qué somos tan elogiosos en la devolución y a dónde apuntamos con lo que devolvemos. Quizás a partir de ahí se entienda un poco lo generalmente poco restrictivos y represivos que somos y a la vez entendamos que ahí hay no solo una cuestión de motivar y tratar de levantar la autoestima del autor, sino que también hay un principio compositivo central para tener muy en cuenta cuando uno desarrolla un proyecto de escritura. Así que para ese momento
volveremos y quizás se haga presente nuestro coordinador, o quizás no, o quizás recibamos algún tipo de información de parte del cartel de Sinaloa sobre el paradero de nuestro coordinador en viaje. Esperamos con muchas ansias que ustedes estén ahí y que yo siga acá con este nuevo corte de pelo y este grano horrible en este cachete. Hasta luego.